es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará jamás. Bien, queridos hermanos, les invito a abrir sus Biblias en el libro de Tercera de Juan. Vamos a ver. Vamos a empezar por ahí, Tercera de Juan. No es el Evangelio de Juan, sino son las epístolas de Juan. Y bien, hermanos, la palabra del Señor dice que en Tercera de Juan, capítulo 1, en realidad tiene un solo capítulo esta epístola, es de las más cortitas. En el versículo 11 dice de esta manera, vamos a verlo todos juntos, por favor. Tercera de Juan 1, 11. 2 y 3. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Una vez más, por favor, 2 y 3. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Aquí la instrucción, amados hermanos, es a imitar. Pero no imitar lo malo, sino que hay que imitar, amados hermanos, lo bueno. Cosas buenas hay que imitarlas, ¿no? ¿Qué es imitar? Para empezar, esta definición, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, dice que imitar es ejecutar algo a ejemplo o semejanza de otra cosa. Una segunda definición dice hacer o esforzarse por hacer algo lo mismo que otro, o según el estilo de otro. ¿Cuántas veces hemos imitado algo, no? ¿Alguna vez te has puesto a pensar eso? Yo de niño imitaba a mi papá, me gustaba ver la forma en que él se lavaba su carita todos los días, pues se sacaba su camisa, ¿no? Y estaba con poderita y empezaba a lavarse la cara. Yo de niño, pues, trataba de imitarle, ¿no? Y hacía igualito que él, con mi jaboncillo, un bañadorcito, y empezar a lavarme la cara. Es algo que hacía de niño. Si tú te acuerdas, hay muchos episodios en tu vida en que tú también has imitado algo, ¿no? De joven, ¿qué no hemos imitado, no? Aparecía alguna película y veíamos una chamarra bonita ahí, y de pronto ya aparecíamos también con esa chamarra nosotros, ¿no? O el peinadito a la derecha, a la izquierda, en fin, cosas que hemos imitado en la vida. Pero acá la Biblia expresamente nos invita a imitar lo bueno. Y dentro de las cosas que tenemos que imitar, hermano, o a quienes tenemos que imitar, ¿sabes quién es el primero en la lista? Está nada más y nada menos que Dios. Fíjate qué dice la Biblia en Efesios 5.1. A ver, vamos a Efesios 5.1. Vayamos al libro de Efesios, el capítulo 5 y el versículo 1. Aquí está la primera instrucción, y vas a ver que no viene como un ruego, sino viene como una orden, ¿no? ¿Qué capítulo dijimos? 5, versículo 1. Fíjate qué dice. ¿A quién tenemos que imitar según este versículo? Vamos a leerlo todos. Efesios 5.1, 2 y 3. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿A quién tenemos que imitar? Número 1, a Dios, hermano. Y te preguntas, pero ¿qué podemos imitar nosotros de Dios? Hermano, hay muchísimas cosas que podemos imitar de Dios. ¿Sabes? Una de las cosas que Dios nos enseña de una manera bien clara en su palabra es la forma en que Dios perdona. Eso es algo digno de imitar. ¿Qué haces tú, por ejemplo, cuando alguien te dice, mira, discúlpame, perdóname, te cometí este error, pero no va a volver a pasar, ¿no? A veces, ¿qué hacemos? Mira, ya, te perdono, pero
No me voy a olvidar de esto, ¿no? Esto está escrito en piedra, decimos, ¿no? A veces nos cuesta perdonar. O a veces decimos, ya te perdono, pero mira, voy a estar enojado contigo, ¿no? Voy a estar enojadísimo. Porque no tiene que pasarse esto, ¿no? Pero ¿sabes cómo Dios perdona? Fíjate, y cómo Dios nos perdonó a nosotros. Vamos a ir al Antiguo Testamento para ver un botoncito de muestra. A ver, acá en Miqueas. Miqueas. Ese libro está en el Antiguo Testamento. Tal vez no lo hemos leído mucho. Miqueas capítulo 7. A ver, los que tienen Biblia electrónica, al tiro encuentran Miqueas, ¿no? Miqueas capítulo 7, hemos dicho, hermanos. Versículo 18. Aquí hay dos palabras bien importantes, fíjate. Miqueas 7, 18. ¿Qué dice aquí la palabra del Señor? Dice de esta manera: ¿qué Dios como tú, que perdona? Dice, fíjate, esa palabra es importante. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad? Y luego, ¿sabes qué dice? Olvida el pecado del remanente de su heredad. O sea, la forma en que Dios perdona es te perdona y luego ¿qué hace? Se olvida. Se olvida. Nosotros nomás decimos, ay, Señor, te he fallado ayer, pero hijo, ya te perdonó eso. Sí, pero te he fallado. No, ya no me acuerdo. Porque Dios dice que perdona y ¿qué hace? Olvida. Es lo que también dice en el versículo 19, fíjate, dice así: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará, ¿dónde echará? En lo profundo del mar todos nuestros pecados. Todo aquello que hemos hecho en nuestra vida pasada, hermano, Dios estará con, no, ya te ha perdonado, ya se ha olvidado, lo ha echado a lo profundo del mar. Si nosotros, hermanos, queremos imitar a Dios, tenemos también que perdonar de esa manera. Algo que a veces daña mucho en la relación hijos y padres o cónyuges es cuando existe un perdón, digamos, condicional, o un perdón que a veces uno perdona un instante, pero pasa un tiempo y vuelve a poner sobre la mesa eso, y otra vez vuelve a poner sobre la mesa eso, y eso va, en vez de restaurar esa comunión y confianza, se va deteriorando, ¿no? Por el contrario. Entonces, esto es importante, hermano. La Biblia nos dice que imitemos a Dios. Ya lo que tenemos que imitar de Él realmente es la forma en que Él perdona. A veces es difícil, ¿no? Les cuento un ejemplo, alguna vez creo que también lo conté. Ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, año 1939, en una ciudad de Holanda llamada Haarlem. Vivía una familia. Esta ilustración nos va a mostrar cómo es el perdón, fíjense, algo del perdón nos va a hablar. En Haarlem, Holanda, vivía una familia llamada, apellidada Ten Boom. ¿Ya? El papá se llamaba Casper, tenía dos hijas, Betsy y Corrie. Justamente Corrie es la hija menor que cuenta este testimonio, ¿no? Empezó la Segunda Guerra Mundial, ellos eran holandeses, tenían un negocio que era una relojería en la cual vivían, ¿no? Eran muy conocidos y respetados en la ciudad. Ellos eran cristianos. Cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, el régimen nazi empezó a perseguir a los judíos. Empezó a apresarles, a unos los mandaba a campos de concentración, a trabajos forzados, y a otros los mandaba sencillamente a la cámara de gases. Murieron como 6 millones de judíos en ese tiempo, en la Segunda Guerra Mundial, bajo el régimen nazi. Perdón. Y ahí, cuando muchos judíos estaban escapando de esto, la familia de Corrie ten Boom en Holanda, eran cristianos, empezó a ayudar a estos judíos.
y los escondían, y en la noche conseguían un lugar donde podían ellos ir a escapar, salir del país. Era una labor muy arriesgada, ¿no? Porque el régimen nazi penaba realmente esto con un castigo severo, el ayudar a los judíos. Pero ellos desafiaron esto y empezaron a ayudar muchísimos judíos, la familia de Corrie ten Boom. Y ¿qué ocurría? Que al paso del tiempo, muchísimos judíos fueron ayudados por esta familia, pero surgió un traidor, alguien que los delató a la policía. Y súbitamente la Gestapo se presentó ahí, la policía se presentó en la relojería y empezaron a apresarlos y a revisar la casa, ¿no? Ellos habían preparado un refugio, un cuartito así secreto, que era bien difícil de descubrirlo. Estaba puesto, tenía una entrada así baja, cubierto por ladrillo, ¿no? Era una pared nomás, ¿no? Tocabas ahí, era pared. Pero tenía una entrada secreta y ahí escondían a los judíos. Y justamente cuando les apresaron tenían ahí como 6 o 7 personas en ese cuartito, pero no los descubrieron, ¿no? Sin embargo, a Casper, a Betsy y a Corrie les llevaron prisioneros. El papá era anciano, ya era mayorcito. Y la Gestapo le dijo, anciano, le dijo, no, te damos la oportunidad de volver a tu casa. Puedes volver, pero tienes que prometernos no volver a ayudar a los judíos. ¿Saben qué respondió este anciano, creyente? Dijo, ni bien me suelten, yo voy a abrir mi casa al que tenga necesidad. Y para mí es una honra ayudar al pueblo de Dios, les dijo. A raíz de eso, no le quisieron soltar, por el contrario, le encerraron. Como era ya ancianito, a los 10 días murió. Esa fue una primera noticia que recibió Corrie ten Boom, ¿no? Murió la muerte de su padre. Tiempo después, Corrie y Betsy fueron llevados a un campo de concentración. Ellos tejían calcetines para los soldados alemanes y en condiciones bien deplorables realmente habitaban las hermanas ten Boom. Y al poco tiempo, allí también cuando llegaron a los campos de concentración, hubo un soldado alemán que las estropeaba, ¿no? En realidad, fueron momentos muy difíciles para ellas. Había un soldado que realmente les castigaba y especialmente que le torturaba a su hermana. Eso veía Corrie, que este soldado la torturaba a su hermana, ¿no? Al poco tiempo, su hermana murió en el campo de concentración. Corrie se quedó sola, ya terminando la Segunda Guerra Mundial, año 1945, es puesta en libertad, poco antes. Corrie vuelve a su casa, ya no está ahí su papá, no está su hermanita Betsy, pero ella era creyente, ¿no? Y esa fe, hermanos, no la habían podido apagar a pesar de las situaciones difíciles que pasó. Pero aquí viene lo tremendo, ¿no? Terminó la Segunda Guerra Mundial, Corrie empezó a visitar iglesias contando el testimonio de cómo Dios les había guardado en medio de semejantes situaciones difíciles, cómo Dios les había ayudado. Y en una oportunidad a Corrie le invitan a Alemania. La hermana llega a Alemania, a una iglesia, testifica del Señor, todo el culto es de bendición. Termina el culto y pues se acercan a la hermana Corrie a abrazarle a los hermanos, a despedirse, ¿no? De pronto ella está despidiendo a los hermanos y de pronto levanta el rostro y ve una cara conocida. Lo ve al soldado que había torturado a su hermana. Lo mira. Y el soldado ya no está con la ropa militar, está vestido como civil. Y se acerca a la hermana Corrie y le dice, hermana, le dice, yo me he convertido en cristiano, le dice. Y le he pedido a Dios que me dé la oportunidad de pedir perdón a todas las personas a quienes he hecho daño, le dice.
le extiende la mano. Le dice, hermana Corrie, ¿me perdona? Qué situación tan difícil, ¿no? En ese instante los pensamientos vinieron a Corrie y se acordó de cómo este soldado había torturado a su hermana y no tenía la fuerza de perdonar. Él le decía, Señor, dentro de ella no puedo, Señor, perdonar. Y este soldado le extendía la mano, ex soldado, ¿no? Me perdona, le decía. Y él había una lucha, dentro de ella decía, Señor, no puedo perdonarle. Pero ahí vino la fortaleza de Dios, ¿no? Ese versículo que dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y de pronto, y ahí viene este versículo también que dice, todo lo puedo, pero ¿en quién, hermanos? En Cristo. En Cristo es que podemos, hermano. Y la hermana, ese instante, se quedó como estática, pero esas promesas del Señor vinieron y le fortalecieron y le extendió la mano también al que había torturado a su hermana. Le dijo, te perdono, hermano, le dijo, ¿no? Y le abrazó. Y ella cuenta y dice, nunca, hermanos amados, he sentido el amor de Dios fluir como en esa oportunidad. Ella lo contó, la hermana Corrie ya está con el Señor, pero si alguien quiere conocer un poco de su vida, está publicada en YouTube, pueden buscarlo en Los Generales de Cristo, ahí está la vida de Corrie ten Boom. Ella misma cuenta muchos episodios de su vida, ¿no? Y se ha hecho una película inclusive en cuanto a cómo su familia ha ayudado a los judíos. Esta película se llama El Refugio, ¿ya? Y es una familia holandesa cristiana, que ellos hubiesen pasado la Segunda Guerra Mundial, digamos, de una manera tranquila, ¿no? Porque los nazis perseguían a los judíos, no a los holandeses. Pero ellos eligieron arriesgar su vida, su comunidad, por ayudar al pueblo de Dios. Y esta historia, como les digo, hermanos, nos da una ilustración de cómo es perdonar, ¿no? La Biblia dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Esa es la manera de Dios, hermano, en que cuando Dios te perdona, se olvida. Y cuando alguien te pida perdón a ti, tú perdona, hermano, pero no solamente perdones, sino que también tienes que hacer, olvidar, no guardar resentimientos, rencores. Y si no puedo, hermano, si es difícil, pues pide al Señor fuerzas y Él te da las fuerzas para vencer. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Todo lo puedo ¿en quién? En Cristo, que me fortalece. Cuando no hay fuerzas para hacer algo, cuando nos sentimos débiles como para hacer la voluntad de Dios, ahí está el Señor para fortalecernos. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Bien. Entonces, ¿a quién tenemos que imitar primeramente? A Dios, a Dios. Y si tú revisas varios episodios en la Biblia, vas a encontrar muchísimas cosas más de las cuales hay que imitar de Dios. Su amor, por ejemplo, su paciencia. ¿Cuánta paciencia tiene con nosotros Dios? A veces fallamos, ¿no? Señor, perdóname. Y otra vez, Señor, otra vez te fallé. Y Dios es paciente. Nosotros seremos pacientes así con los que nos rodean, ¿no? Entonces, hay muchísimas cosas más que imitar de nuestro Dios y Padre, ¿no? Bien, pero también la Biblia nos manda que tenemos que imitar al Señor Jesucristo, ¿no? Y dentro de lo que Él nos dejó, muchísimas enseñanzas dignas para imitar. Por ejemplo, este episodio que está registrado en Juan, vamos a ver ahora cómo imitar o qué imitar del Señor Jesucristo. Vamos a dar un ejemplo, hay mucho, como les digo, hay muchísimas cosas que imitar del Señor. Juan 13. Esto hay que imitar del Señor, ¿no? Fíjate, 13:13. En cierta oportunidad estaba Jesús ahí con sus discípulos y de pronto Él toma un lebrillo, un bañador, toma una toalla,
¿Y sabes qué hacen sus discípulos? Les empieza a lavar los pies. Uno a uno empieza a lavarles los pies. Pedro inicialmente dice, no, Señor, ¿cómo tú me vas a lavar? Le dice, no, Pedro. Jesús le dice, si no te lavo no tienes parte conmigo. Ah, Señor, entonces no, lávame hasta la cabeza más, le dice. Pedro era así, ¿no? Entonces empieza a lavarles Pedro los pies a los discípulos. Y luego les dice esto, fíjense, cuando termina de lavarles, en Juan 13:13 les dice lo siguiente: vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y el 15 dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, así también hagáis. Entonces el Señor lava los pies, pero para darles un ejemplo de que Él, siendo el Señor, siendo el Maestro, hacía esa tarea de servicio. Entonces, con eso nos está pidiendo el Señor que imitemos el servicio que Él dispensaba al prójimo, ¿no? El servicio es algo que debemos imitar del Señor, ¿no? Qué lindo es servir al Señor. Si tú tienes la oportunidad de hacer algo para Él, algo en su obra, algo en su casa, hazlo, hermano, no lo pienses dos veces. Porque ese ejemplo nos ha dejado el Señor. Si yo, siendo el Señor y Maestro, les dice, he lavado sus pies, ustedes también hagan lo mismo entre ustedes, les dice. Imagínense el Señor lavando ahí los pies. Ahí Pedro era un pescador, seguramente tenía los pies bien ásperos, callosos, pisaba roca, arena en los pies, ¿no? Y gran parte de los apóstoles eran, o no gran parte, sino algunos eran pescadores, tenían esa labor. Pero el Señor no miró eso, sino que directamente les lavó a todos los pies, absolutamente. Entonces, tenemos que imitar al Señor Jesucristo. Y en su vida hay muchísimos episodios que son realmente dignos de imitar. Por ejemplo, la obediencia que el Señor dispensó a su Padre, ¿no? Eso es algo digno de imitar. ¿Cómo vino a esta tierra, no? Como está escrito en el libro, así vengo a hacer tu voluntad, dijo el Señor, ¿no? No dubitó, fue obediente realmente. Es un ejemplo, ¿no? Para todos los que son hijos, la obediencia a los padres. Por eso la Biblia también habla de honra a tu padre y a tu madre, dice, ¿no? Respétales a tu papá y a tu mamá. Eso es algo que está en la palabra. Bien, entonces, número 1, tenemos que imitar ¿a quién? A Dios. Número 2, al Señor Jesucristo. Muy bien. Número 3, ¿sabes a quién tenemos que imitar también? Según la Biblia, ¿no? Estamos viendo según la Biblia. Tenemos que imitar al apóstol Pablo. ¿Dónde está eso? 1 Corintios capítulo 11. Vamos ahí. Tenemos que imitar al apóstol Pablo. Sí, tenemos que imitarle. ¿Dónde dice eso? A ver, hermano, muéstrame. ¿Dónde está? 1 Corintios 11. 1. ¿Y por qué tenemos que imitar a Pablo? Porque él imitaba a... ¿Sabes a quién? Ahí está. 11.1. Vamos a verlo. 2 y 3. Ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿A quién tenemos que imitar también, hermanos? Al apóstol Pablo. ¿Por qué tenemos que imitarle a él? Porque él imita ¿a quién? A Cristo. Y algo para imitar al apóstol Pablo, bueno, hay muchísimas cosas que imitar al apóstol Pablo. Si tú lees su vida, vas a encontrar muchas cualidades, muchas virtudes. Pero una de las virtudes que a mí siempre me ha impresionado al ver la vida de Pablo, ¿sabes cuál es, hermano? Su longanimidad. ¿Qué palabra le dije? Longanimidad. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, longanimidad significa constancia de ánimo en las adversidades. ¿Cómo somos nosotros cuando vienen dificultades? Uy, no, qué tremendo.
estaba yendo a la iglesia y justo el perro me muerde. Oh, no, Dios ya no debe querer que vaya. Empezamos a desalentarnos. Empezamos a desanimarnos, a decir, no. Pero justamente el apóstol Pablo tiene una cualidad que es digna de ser imitada, es su longanimidad, que él sigue con el mismo ánimo a pesar de que surgen las adversidades. Por ejemplo, fíjate, a ver, vamos a ver un poquito del currículum del apóstol Pablo. Fíjate cuántas situaciones difíciles pasó en 2 Corintios 11. Vamos a ver al siguiente libro y vamos a ver un poco de algunas características del apóstol Pablo. 2 Corintios capítulo 11. Mientras recordamos, ¿a quiénes tenemos que imitar? Número 1, a Dios. Número 2, a Cristo. Número 3, a Pablo. Aquí está. Os ruego que me imitéis, dice, ¿no?, el apóstol. Así como yo imito a Cristo. Entonces, por ejemplo, acá en 11:23, vas a ver qué dificultades pasó el apóstol Pablo por servir al Señor. Él realmente no le gustaba hablar mucho de esto, ¿no? Pero en Corinto ocurrió que llegaron falsos maestros, personas que contaban experiencias que habían pasado, y él como que lo quería marginar. Entonces Pablo tiene que decir también y contar qué cosas había pasado él por causa de Cristo, y por eso se expresa de esta manera. Fíjense, 11:23. Son ministros de Cristo estos falsos maestros, ¿no? Estas personas, algunos eran verdaderos, otros eran falsos. Son ministros de Cristo, dice, como si estuviera loco hablo, dice, yo más. Ahora fíjate, aquí empieza a contar. En trabajos, ¿cómo era el apóstol Pablo? Más abundante. En azotes, ¿cómo era? Sin número. ¿Sabías que antiguamente, bajo la ley, y esto lo dice Deuteronomio, cuando un hombre cometía un error, lo azotaban, ¿no? Y había un azote que tenía tres piezas de cuero, que con cada golpe que daban eran como si le dicen 3 golpes, 13 golpes de eso les daban, ¿no? A eso se refiere lo que dice 40 azotes menos 1, vamos a ver más allá. Pero también los romanos tenían sus azotes con varas, ¿no? Y esos azotes eran realmente bien dolorosos. Y como los judíos muchas veces le calumniaron al apóstol Pablo de que hacía cosas malas, muchas veces le azotaron. Y aquí ya dice inicialmente que él perdió la cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que dice en el 23? Dijimos, en azotes sin número. No sé realmente cuántas veces habían azotado, ¿no? En cárceles. ¿Qué dice ahí en cárceles? Más. Ahora, nuevamente te digo, ¿la cárcel le desanimó al apóstol Pablo? No. ¿Cuántas veces fue encarcelado? Muchísimas veces, por causa de Cristo, ¿no? En peligros de muerte, ¿cuántas veces estuvo? Muchas veces. Algunos me están siguiendo, qué bueno. 23, ¿qué dice al final? 23, en peligros de muerte. Muchas veces. Muchas veces. ¿Cuántas veces estuvo al borde de la muerte? Luego dice el 24, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Ahí sí tenía la contabilidad, me han azotado 5 veces, dice, ¿no? Ya 5 veces me han azotado 40 veces menos 1, 39 veces. El 25 dice, 3 veces he sido azotado, ¿con qué? Con varas. Y eso también llevaba la cuenta. Y una vez apedreado. ¿Sabes dónde le apedrean? Listra. Muy bien. En Listra le apedrean. Eso lo vimos hace tiempo, ¿se acuerdan? Y le sacan de la ciudad arrastrando porque pensaban que estaba muerto. Y lo dejan fuera de la ciudad. Dice que Pablo se levantó y al día siguiente volvió a seguir predicando.
sea, si te das cuenta, el apóstol era longánime, seguía con el mismo ánimo, seguía con el mismo entusiasmo, estaba apedreado. ¿Te imaginas lo que es recibir un apedreamiento? ¿Te has puesto a pensar? Alguien experimentado, yo les contaba alguna vez de anécdota, ¿no? Cuando éramos jovenzuelos en colegio, caminábamos en grupo con los chicos, uno de los chicos tocó un timbre y todos empezaron a correr, ¿no? Y yo me quedé desorientado, pero también empecé a correr. La empleada salió y agarró una piedra y ¡fah! Lanzó pues así. La piedra me llegó a mí, hermanos. Ahí pude experimentar una piedra. ¿Te imaginas? El apóstol Pablo experimentó muchísimas piedras. ¿Pero eso le habrá desalentado? No. Eso ve, Señor, no me estés guardando, no, mejor hasta aquí nomás, Señor. Como hay hermanos que cuentan y dicen, no, Señor, hasta aquí nomás, ya no, hasta aquí nomás. Pero el Señor quiere que seamos longánimes, hermanos. Aún a pesar de las dificultades, sigamos con el mismo ánimo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. ¿Qué más dice aquí? A ver, fíjate. Estamos en el versículo 25, 26 ahora. No, 25. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido, ¿qué cosa? Naufragio, el barco se hundió, hermanos. Estaba haciendo un viaje y 3 veces se hundió el barco. Una noche y un día he estado como un náufrago. ¿En qué lugar? En alta mar. El barco se hundió y no los rescataban. Pasó toda la noche ahí, pasó todo el día recién los rescataron. Una noche y un día he estado como un náufrago en alta mar. Ahí tal vez el apóstol estaba sobre una madera, sobre un tuzil, no sabemos, sobre una pieza del barco, pero ahí estuvo esperando. Todo por causa de Cristo, hermanos, del Evangelio, de llevar la palabra. ¿Pero eso les desanimaba? No, él seguía con el mismo ánimo. Si fíjate en el 26, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de dominación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. A veces, tal vez en el naufragio, toda su ropa se perdió y él estaba con muy poca ropa. A veces tuvo que pasar esas situaciones. Pero nuevamente, esas cosas le desanimaron al apóstol Pablo. No, él seguía la carrera, seguía, hasta que llegó el día en que dijo: he acabado la carrera, he terminado, he llegado a la meta, dijo. Pero él mantuvo durante todo ese tramo, digamos así, ese ánimo, esa longanimidad, esa constancia en la adversidad. ¿Cuánto dicen amén? Esta es una de las cualidades dignas de imitar del apóstol, ¿no? Pero hay muchas más que tú puedes descubrirlas. Por ejemplo, el aprecio, el apego que tenía el apóstol a los hermanos, el cariño que tenía. Eso es algo también digno de imitar. Hay muchas cosas más, ¿no? La forma en que él evangelizaba, a veces él se atrevía a lanzarse en medio de intelectuales como eran los filósofos de Atenas, hablaba el evangelio, no se callaba. Hay muchas realmente cosas que se pueden imitar del apóstol Pablo. Número 1, ¿qué tenemos que imitar? ¿A quién tenemos que imitar? Dios. Número 2, a Cristo. Número 3, a Pablo. Y hemos visto que hay que imitar. Una de las cosas que tenemos que imitar había sido su longanimidad. ¿Qué es longanimidad? Es mantener el ánimo a pesar de la adversidad, ¿no? Ser longánimes. Es la constancia de ánimo en las adversidades. Número 4, ¿a quién tenemos que imitar también? ¿Sabes a quiénes tenemos que imitar? A los que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hebreos 6:12, vamos rápidamente. Y aquí la Biblia dice, si te das cuenta, textualmente te dice que tienes que imitar. O sea, es algo que hay que hacerlo, ¿no? 6:12.
Hebreos 6:12, hermanos, ¿qué dice? A ver, vamos a leerlo juntos. Hebreos 6:12, 2 y 3. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Para heredar una promesa, ¿solo es necesaria la fe? No. Aquí dice, por la fe, ¿y qué más? La paciencia se heredan las promesas. Y aquí hay muchos personajes en la Biblia que tuvieron fe y paciencia. Abraham, por ejemplo, cuando le dijeron a Abraham que iba a tener un hijo, que iba a ser padre de multitud, ¿la promesa se cumplió en ese año? No. Pasaron varios años. Por eso dice, imitemos a los que por la fe y la paciencia hereden las promesas. A veces oramos un ratito, nos paramos y ya nomás queremos resultado, ¿no? ¿Dónde está, Señor, la petición? Ah, el Señor no me oye, decimos. Pero aquí dice que por la fe, ¿y qué más? La paciencia, hermanos, con la paciencia heredamos las promesas. A veces la respuesta de Dios puede llegar rápido, pero a veces también puede demorar. En una oportunidad les conté que yo tenía un cuaderno en los cuales anotaba los motivos de oración, y cada vez que se llenaba lo cambiaba, otro cuaderno, y cada vez en los cultos que alguien me pedía o nos pedía, teníamos un grupo de oraciones instante, de aquel tiempo quiero decir, anotábamos ahí las peticiones. Y en ese cuaderno anoté que una hermana pidió oración por la conversión de su esposo, ¿no? Para esta hermanita era difícil congregarse. Tenía inclusive darse modos para congregarse porque su esposo no quería saber del cristianismo, hermanos. Esta hermana hizo esa petición, ¿no? Y ese cuaderno, y oramos por esa petición. El cuadernito se llenó, yo lo guardé, lo cambié por otro. Y después de un tiempo empiezo a revisar estos cuadernos, ¿no? Agarro ese cuaderno y abro y dice aquí, la hermana tal pide oración por la conversión de su esposo. Cuando lo leí, ese instante dije, pero ahorita ya su esposo ya viene, dije, ¿no? O sea, ¿qué ocurrió? Que al paso del tiempo, esa petición fue respondida. Y así como duro como era su esposo, así duro, hermanos, vino y se afirmó en el Señor. ¿Cuánto dicen amén? Hay peticiones que a veces pareciese que no llegan, ¿no? Pero no te olvides de este versículo. Imitemos a los que por la fe y la paciencia heredan las promesas de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Quizás estás orando por algún familiar y no se convierte. Le hablas, no pasa nada, peor nomás, se desquebraja la amistad. Quizá tienes un amigo que es duro, pero sabes, sigue orando, hermano. Y por la fe y la paciencia, ¿qué ocurre? Se heredan las promesas. Vivimos en un tiempo en que a veces todo es rápido, ¿no? Todo queremos rápido, ¿no? Ahora se ha vuelto todo digital, ¿no? ¿Quieres comida? Presionas en el celular un botoncito, pues ya está tocando el timbre, ¿no? Ya está su comida, te dice. Y hay una anécdota que en ese sentido, ¿no? Dice que había un albañil que igual era un albañil muy acelerado, ¿no? Se dedicaba a construir, era bien acelerado, le gustaban las cosas rápidas, ¿no? Es una anécdota para ilustrar nomás que a veces es bueno esperar. Y dice que este albañil estaba construyendo, estaba en el tercer piso y dijo, aquí me sobran ladrillos. Dijo, no, ya, no van a sobrar ladrillos, tengo que nomás bajarlos, ¿eh? Pero bajar de grupito en grupito es mucho tiempo. Dijo, además estoy solo hoy día, ¿qué hago? Dijo, y vio ahí un barril de madera. Y dijo, no, llenaré de este barril con los ladrillos, dijo, se le ocurrió, ¿no? Y empieza a llenar de ladrillos el barril de madera, lo acerca al borde de la construcción y lo pone a la roldana, ¿no? Una soga estaba ahí, un gancho, y lo engancha al barril, que estaba lleno de ladrillos, hermano. Lo acerca al borde, lo pone a la roldana, la soga que está cayendo hasta abajo,
Y él empieza a bajar hasta el primer piso. Llega al primer piso y empieza a jalar la soga, ¿no? ¿Qué regio? Dice, ya, en unos cuantos viajecitos todos los ladrillos van a bajar. Y el albañil empieza a jalar un poquito, el barril se acerca hacia el borde, jala un poquito, más al borde, jala otro poquito y ¡zas! El barril queda suspendido. Y el barril empieza a bajar, ¿no? Pero el albañil no había calculado esto, que el barril pesaba más que él. De pronto, él empezó a subir y el barril a bajar, ¿no? Y en el camino se encontraron los dos, ¿no? Y el barril, ¡pum!, le golpeó en el hombro al albañil. Y él empezó a subir y el barril a bajar. Y cuando el albañil llegó al tercer piso, el barril pues tocó la tierra y toda su base se rompió porque era de madera. ¿Y qué pasó? Que como el barril ya se volvió livianito, el barril empezó a subir y el albañil a bajar. Porque se había roto el barril por la caída y los ladrillos también se habían roto y todos los ladrillos se quedaron ahí. Como se rompió la base, el barril, solamente el borde empezó a subir y nuevamente el albañil empieza a bajar, ¿no? Y en el camino otra vez se encuentra y el barril le golpea esta vez en los tobillos y el albañil cae, el barril sube, ¡pah!, llega el albañil abajo. Ahí estaban los ladrillos rotos, toda la base del barril, y por el impacto queda aturdido y suelta la soga. ¿Y qué creen que pasa con el barril? Otra vez empieza a bajar, ¿no? Y esta vez le golpea, pero con más fuerza. Pero esta es una ilustración, ¿no? A veces por hacer las cosas rápidamente tenemos dificultades. Pero la Biblia nos enseña esto. Imitemos a quienes por la fe y la paciencia heredan las promesas. A veces las peticiones tardan en llegar, hermanos, pero llegan. ¿Cuánto dicen amén? Llegan. ¿Cuántos testimonios podrían contar sobre cosas que han pedido ustedes mismos, no? Pues decir, yo he orado por esto, yo le he pedido una casita y me ha dado la casita, hermanos. Yo le he pedido al Señor por un carro, me ha dado el carro, hermanos. Dios responde. ¿Cuánto dicen amén? Pero Él quiere que tengamos no solamente fe, sino también paciencia. Entonces, número 4, tenemos que imitar a los que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Número 5, ¿a quiénes tenemos que imitar? Hebreos 13:7, por favor. Ahí en el mismo libro. No te olvides, aquí está textualmente la palabra imitar, ¿no? O sea, quiere decir que realmente tenemos que copiar, hacer lo que la Biblia nos indica, ¿no? Imitar eso. Hebreos 13:7 dice de esta manera. Vamos a leerlo todos juntos. Hebreos 13:7, 2 y 3. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Cuál haya sido el resultado de su conducta imitar. Dice, ¿qué cosa tenemos que imitar a los pastores? Su fe. Qué lindo, ¿no? Dios nos ha dado siervos de Dios, hermanos, en la congregación, que son verdaderos obreros de Dios, ¿no? Y esa fe tenemos que imitar. ¿Cuánto dicen amén? Hay un testimonio de un pastor que me impresionó mucho. Es un pastor que quizás has oído hablar tú de él. Él ya partió también a la presencia del Señor. Se llamaba Richard Umbrandt. El pastor vivía en Rumania. Él era judío, pero se convirtió a Cristo. Qué lindo, un judío convertido a Cristo. Y tenía sus ovejitas ahí en Rumania, ovejitas en la iglesia, ¿no? Él era pastor. Y con su esposa trabajaban en el nombre del Señor, pero en Rumania, producto de la Segunda Guerra Mundial, entró el comunismo. Y varias iglesias fueron cerradas, varios ministros de Dios fueron encarcelados porque el gobierno tomó control inclusive de las iglesias.
Y inclusive el gobierno les daba a los pastores de qué temas debían hablar en sus mensajes. A ese punto se entrometió el gobierno, pero Richard Wurmbrand no aceptó esto, ¿no? Él quería siempre estar con la verdad. Y él empezó a reunirse así a escondidas con su iglesia, con su congregación, ¿no? Y en un momento de esos le dijeron, unos amigos que tenía le dijeron a Richard Wurmbrand, ¿sabes qué? Le dijeron, van a empezar a detener a los pastores y hemos visto que tu nombre está en la lista, le dijeron. Así es que te ofrecemos la oportunidad, te vamos a ayudar a escapar del país, le dijeron. Y él habla con su esposa, dice, ¿sabes? Sí, dice que mi nombre está en la lista de los pastores que van a detener y quieren ofrecernos escapar del país. Entonces ahí su esposa le hablaron los dos y dijeron, ¿pero qué vamos a hacer de las ovejitas? ¿Qué va a hacer de ellas? Las vamos a dejar. Nos vamos a escapar y le vamos a dejar a su suerte a las ovejitas. Y su esposa le dijo algo que lo dejó al pastor así pues bien. Le afirmó en los pensamientos, ¿no?, que tenía, porque él mismo no sabía qué hacer. Su esposa le dijo, el buen pastor, le dijo, su vida da por las ovejas, mas el asalariado huye. Eso le dijo. Y el pastor Richard en ese instante, hermano, dijo, no, yo me quedo. Y se quedó en Rumania, desafiando el peligro de la policía, las persecuciones. Él seguía evangelizando, inclusive a los soldados rusos les evangelizaba. Y siguió distribuyendo folletos, predicando en lo que se llama la iglesia subterránea. Se reunían a escondidas. Pero un día lo apresaron, amados hermanos. Lo detuvieron. Y estuvo, ¿sabes qué tiempo prisionero por causa de Cristo? 14 años. Dice que era una celda que estaba a 12 metros del nivel de la calle, de la avenida. Adentro. Y cuando él salió libre, pues mostró a la prensa inclusive las cicatrices que le habían ocasionado en sus torturas. Este pastor, hermano, siempre, después de los 14 años le dieron la libertad, ¿no? Él viajó a Estados Unidos, a otros países y trataba de reunir fondos para ayudar a los perseguidos. El pastor Miguel tenía mucha literatura de este pastor Richard Wurmbrand. Inclusive tuvo la oportunidad de que él orase por nuestro pastor Miguel en Cochabamba, porque el pastor Richard vino acá a Bolivia y lo conoció, ¿no? Y tenía bastante literatura el pastor. Este pastor Richard Wurmbrand escribió varios libros luego, después de que fue liberado, de las experiencias que tuvo en la cárcel, hermano. Inclusive él cuenta que en una oportunidad tuvo un encuentro con el ángel Gabriel, ¿no? Son literaturas muy interesantes, vale la pena leerlas, yo les recomiendo. Hay un libro que escribió él que se llama Torturado por Cristo, es un tremendo libro, ¿no? Y ahí uno se da cuenta que realmente hay cristianos que están 100% con el Señor, ¿no? Que no están dubitando, ¿no? Sus vidas están en riesgo y con todo ellos se entregan al Señor, al servicio de su obra. Bien, recapitulando ya para terminar nuestro mensaje, hermanos, la Biblia dice que imitemos lo bueno. Eso hemos visto en 3 de Juan. ¿A quiénes tenemos que imitar? Número 1, a Dios. Número 2, número 3, número 4. Muy bien, a los que por la fe y paciencia heredan las promesas. Número 5, ¿qué tenemos que imitar? La fe de nuestros pastores. Entonces hay muchas cosas que imitar, ¿no? Yo te he dado algunas pautas en este mensaje, pero si tú mismo ves, por ejemplo, de Dios, ¿qué cosas vas a imitar? Hay muchísimas cosas, ¿no? Como el Padre, por ejemplo, se desprendió de su Hijo y lo dio, porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Ese amor es un amor que da. El que ama,
abre su mano y da. No solamente esperas recibir, ¿verdad? Hay muchísimas cosas más que aprender. Pero hoy vamos a quedar en nuestra meditación de hoy, hermano amado. Te invito a ponerte de pie y a cesar este tiempo de lectura bíblica y de meditación con una oración. Vamos a ponernos de pie. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará jamás. Y aunque la tierra tiemble, mi alma confiada estará.